¿Qué tal mi gente bonita de BSSB? Bienvenidos a un nuevo video en el cual el día de hoy vamos a hablar acerca un poco de esta noticia, de esta información que la periodista María Luisa Estrada nos trae, valga la redundancia, acerca de un tema bastante crudo que es la corrupción en México. ¿Por qué esto que ella menciona trasciende de una manera totalmente diferente? Bueno, porque literalmente se lo dijo el presidente cara a cara. Pero bueno, si eres nuevo en el canal, te invito a que aquí en la parte de abajo te suscribas al canal, actives la campanita y te quedes nosotros para este nuevo capítulo de podcast. Así que corre la intro. Let's go. Así que mi gente, el día de hoy venimos con esta información. Manuel Galeazzi, ¿verdad? En Twitter republica esta información acerca de la periodista, acerca de un atentado que ella tuvo y bueno, qué es lo que pasó con dicho atentado. Vamos a ir viendo fragmentos del video por motivos de derechos de autor, de copy, ¿verdad? En YouTube, ya que en YouTube esto pues está muy cuidado, llamémoslo así. Así que vamos a ir viendo partes, pero vamos a ver el inicio. Yo me subo al camellón por parte del Mecanismo de Protección a Periodistas, Activistas y Defensores de Derechos Humanos, por parte de la Fiscalía General de la República, de las instalaciones que están en 16 de septiembre, igual en Guadalajara, Jalisco, porque fueron... Bueno, aquí ella, en ese pedacito, en ese clip que nos saltamos, ella lo que está expresando es acerca de estos mecanismos, o sea, quejándose del mal funcionamiento de estos mecanismos que se supone que tendrían que proteger, salvaguardar, o ya sea si de cierta manera viven esta situación terrible, pues poderle ayudar en pro después para poder buscar al culpable, para poder seguir una investigación, etcétera, etcétera. Así que eso es la referencia que ella está dando. Pero aparte de eso, qué es lo que va a explicar en este momento es acerca de estos. Prácticamente sí fue un atentado, pero fue en dos partes. Así que vamos a ver eso. Escuchemos. Pero fueron dos detonaciones. Cabe mencionar, para que se entienda bien la situación, porque son muy buenos para cuestionar. Yo tengo una pequeña capacidad diferente. Yo estoy sorda de este lado. El primer intento nos quiso impactar la camioneta de mi lado y yo escucho dos estruendos, pero no los percibo porque fue de este lado. Yo me subo al camellón, de hecho, en donde yo me subo es en la mera esquina de Román Morales. La camioneta se quita el alto de Javier Mina, circula, es una de las principales arterias del estado de Jalisco. A la hora que se quita el alto, la camioneta se ve obligada a seguir la circulación. Yo me quedé con la idea que era una persona que se había pasado el alto y que se iba a impactar con nosotras. Y yo pensé que las llantas del coche o de la camioneta se habían reventado porque me trepé al camellón y golpeé con una jardinera. Alcanzamos a tomar las fotografías de la camioneta. Esa es la única imagen que gracias a Dios se pudo tomar. Un video pequeño de 8 segundos. Me tranquilicé, me eché de reversa, me bajo del camión, sigo la circulación y 2 cuadras después la camioneta nos vuelve a querer impactar. Y ahí es cuando yo entiendo que es un atentado, porque cuando yo volteo, yo veo al sicario con la mano extendida y donde me grita: "Te voy a matar, culera". Y yo vi cómo salieron las detonaciones. Lo primero que yo hice fue tratar de resguardar a mi hija. La agarré su cabecita y la aventé, se golpeó contra el tablero. Y la única idea que yo traía en la cabeza era impactarme contra un Oxxo que está antes de llegar a Belisario Domínguez y Javier Mina. De hecho, contra esquina hay un Banorte. Cabe mencionar que en esas fechas estaba en obras esa avenida. Estaban haciendo señalamientos y poniendo foquitos. Ya sabe, justificar presupuesto, ¿no? Empiezo a pedir ayuda. Yo iba circulando con la camioneta. El sicario vuelve a hacer el intento, se va del lado derecho, impacta
impacta. Yo seguí manejando, se dan cuenta unos automovilistas, me dejan meterme, yo sigo de largo. Antes de llegar a San Juan de Dios hay un paso a desnivel, yo brinco, literal la camioneta brincó, entré al paso a desnivel para salir al centro ya. Yo no me di cuenta en qué momento dejó de perseguirnos la camioneta. Gracias, compañera. Doy vuelta sobre Degollado. ¿Por qué? Porque mi intención era llegar al centro, que está lleno de policías. Alcanzo a bajar a mi hija en la camioneta y le digo... Es terrible, gente, esta situación que ella explica. También es terrible el hecho de la falta de seguridad que hay. O sea, yo creo que era algo que nosotros antes, y lo traigo a mención porque es lo que podemos mencionar de manera clara, que como salvadoreño algo que nosotros sufríamos, llamémoslo así, como población, era de que cuando se estaba dando este tipo de situación, y hasta en dicho se volvía, de que cuando se estaba dando este tipo de situación como peligrosas o de que querían robar, etcétera, etcétera, no había ni un policía en lo absoluto. Entonces, y la gente se quejaba porque no había ningún policía, porque no había ninguna autoridad que pudiera pues auxiliarlo a uno, ¿verdad? Y entonces lo paradójico de ahora de todo es de que ahora, y que ese es el podcast que vamos a estarles trayendo el día de mañana, es que ahora que sí hay policías y demás, ¿verdad? Porque en cada esquina ustedes pueden encontrar soldados, un grupo de soldados o un grupo de policías. Entonces ahora la gente dice, ¿por qué hay tanto policía? Entonces es paradójico, pero al final, a la larga, sabemos de que aquel salvadoreño que es de bien, aquel salvadoreño que nunca ha andado metido en nada, pues no lo consideramos como un mal o como algo que esté incorrecto, sino que más sentimos, creo yo, que hasta como mayor tranquilidad, que en el lugar donde estamos transitando está lleno de policías, porque al final sabemos de que cualquier delincuente se la va a pensar dos veces, ya sea un ratero o un delincuente normal, pues se la va a pensar dos veces antes de hacer algo, ¿verdad? Entonces eso es muy positivo y eso es algo que, como les digo, antes acá en nuestro país uno podía pasar cuadras y cuadras y cuadras y cuadras y uno no se encontraba ni una patrulla, a ninguno del CAN, qué sé yo, pero a ninguno que podía como auxiliarlo, y ese es el caso que se está viviendo en México, como lo explica ella, pero sigamos escuchando. Que corra. Le doy las gracias a la Escuela de Música de la UDG porque ahí resguardaron a mi hija, activaron protocolos para resguardar y cerrar las puertas. No había policías en la parte de las espaldas pues de la catedral. Yo sigo, agarro lo que es alcalde y contraesquina de la rotonda de los hombres ilustres es cuando yo encuentro a 3 policías de turismo. Yo, dentro de toda la presión que traía, yo estaba segura que yo me había bajado de la camioneta, pero las declaraciones de los policías, ellos declaran que yo literal abrí la puerta y me aventé de la camioneta y la camioneta se siguió de largo. 2 policías, uno de ellos logra jalar la llave y se apaga la camioneta y el otro sostuvo la camioneta. Ahí yo me comuniqué con la vocería de la licenciada Rosicela, a la cual estoy profundamente agradecida, porque si no hubiera sido por su pronta acción no estaríamos mi hija y yo aquí. Se activó un protocolo para resguardarme. Yo me aferré que la denuncia se levantara en la Fiscalía General de la República. Yo confié en la Fiscalía General de la República. Hubo ahí un tastarateo entre Fiscalía General de la República, más bien entre los oficiales que fueron por nosotras para resguardarnos y elementos de la Fiscalía General de Jalisco, porque querían que se levantara la denuncia en la Fiscalía General de Jalisco.
Total, vamos a dar a la Fiscalía General de la República el 16 de septiembre las oficinas en las instalaciones que están ahí en 16 de septiembre. Me negaron la atención, nos sacaron con seguridad privada. Que ahí sale una pregunta: ¿por qué hay seguridad privada en edificios que son del gobierno federal? Y bueno, ahí seguimos. En pocas palabras, ¿verdad? Se explica o se da de notar como la circunstancia que se encuentra el gobierno como tal en sus diferentes ramas, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, lógicamente ella termina expresando como no las atenciones o las diferentes problemáticas para poder, valga la redundancia, para poder presentar un problema se dan, como el dime que te diré de personas que sí quieren ayudar y de otras que simplemente lo que quieren es cómo tomar el caso para archivarlo, en pocas palabras. Entonces ella deja 4 cosas como importantes, o 5, ¿verdad? Porque aquí no hay una de las que se menciona, que esta periodista pues exhibió, como se menciona en este post en Twitter. Esta mañana dice, bueno, que fue hace 2 días, 3 días en aproximado. Esta mañana exhibió los atentados en su contra, así como la ineficiencia del mecanismo de protección para periodistas. Aparte de eso, dice que María Luisa contó frente al presidente de México que lo que le sucedió el sábado 15 de julio del 2023, o sea que era algo que no llevaba mucho tiempo. En la avenida Javier Mina, esquina con Román Morales, que es lo que acabamos de nosotros ver en el video acá a la par. Aparte de eso, también señaló que el día de su atentado un policía municipal ejerció violencia psicológica de género en su contra, pese a que los elementos de su parte de área de violencia contra la mujer en perspectiva de género. O sea, pese a que el elemento es parte del área de violencia, o sea, que es parte de que se supone que tiene que salvaguardar a una mujer, o sea, a las diferentes circunstancias que pueden estar siendo sometidas, ¿verdad? Ahora, aparte de eso, en parte dice, en una parte de la mañanera explicó que tiene argumentos para señalar que se simulan protección a periodistas. Dijo que López Obrador al respecto conoce la información. Entonces, lo que nosotros podemos ver acá es como prácticamente expone toda esta realidad, ¿verdad? Expone toda esta circunstancia de la corrupción en México, ¿verdad? No estoy diciendo que todos los organismos en específico al 100% están corruptos o están mal, pero tristemente así es. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto del mecanismo, como se los voy a estar leyendo a continuación, dice: todo es simulación. Pues, ¿por qué? Porque durante la mañanera de este lunes, ¿qué es lo que pasó? Dice, al hablar sobre los atentados que sufrió durante el año pasado, en una parte de la mañanera explicó que tiene argumentos para señalar que simulan protección a periodistas. Entre ellas, el que presionó el botón de pánico que se les otorga a los periodistas, que es un dispositivo tras lo cual debería recibir una llamada. Entonces, el mecanismo de protección, dice, a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos: mire, señor presidente, estos son los botones de pánico. No es mío, aclaro, pero es necesario hacer esto. Estoy apretando y traigo el celular de la persona a la que le pertenece esto. Y así me voy a quedar hasta que acabe la exposición, a ver a qué hora suena, dijo. Sobre ello, el presidente López Obrador señaló lo que se le solicitaba a Rosa Isela Rodríguez: tomar la información que se denunció en la mañanera, y acusó a la administración pasada de crear mecanismos y organismos autónomos para enfrentar sus problemas de conciencia, ¿verdad? Y bueno, nos vamos a quedar hasta acá con esta información. ¿Cuál es
Otra de las informaciones que se dan y que ella misma expresa acerca del caso de Lefty SM. ¿Qué pasa con este rapero, verdad? Que hace un par de meses, pues literal, fueron a su casa, recibe el atentado. Dentro del atentado, pues él da, verdad, o expresa, por decirlo así, el nombre de uno, si no estoy mal, de uno o dos personajes de los que estaban ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Bueno, lo que sucede es que gracias a esto se puede, llamémoslo así, como profundizar en la investigación, y se da con el hecho de que uno de los personajes está ligado a una persona del gobierno. Entonces, y que hasta el día de hoy, o hasta el momento de hoy, creo que lo que han hecho es como aumentar la cifra de, llamémoslo así, de recompensa para poderlo buscar, ¿verdad? Para que las personas puedan dar información de parte de él, información que se pueda confirmar, corroborar. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? Esta misma periodista, expresa de que esta información se había dado, de que esta información ya las autoridades tenían detalles a más no poder. Yo creo que las autoridades como tal, al tener todos los mecanismos y al tener todas las herramientas, llamémoslo así, para buscar, relacionar, etcétera, etcétera, esa relación o esa respuesta de cómo estaba todo esto conectado, se pudo haber dado que en las 48, 72 horas luego del caso. Pero ¿lo hicieron? No lo hicieron. Entonces, esta es una muestra más de cómo es que México, la actitud de México, sí me parece bien que el presidente de México pues esté diciendo, por decirlo así, de que va a prestar atención a este caso. Pero a lo que yo voy es que México, y no es una crítica como para destruir, sino que una crítica constructiva, para que se pueda ver lo que en otros países que son más pequeños en Latinoamérica se está haciendo, es que van y se exponen casos, ¿verdad? Como en esta cuestión de que lo llaman la mañanera. Van y se exponen casos, pero solamente se atiende el caso que fue expuesto y fue conocido a nivel nacional. Pero ¿qué pasa con los casos que no se exponen? ¿Qué pasa con los casos que inclusive las personas como tal, no quedó nadie del círculo, del ámbito, del núcleo para poder testificar? Porque estos delincuentes pues quitaron la vida de todas estas personas. ¿Qué pasa con los casos así? Entonces yo siento que es algo como de más de lo mismo, que aunque el presidente actualmente esté diciendo no, pero es que nosotros estamos tratando de cambiar las cosas, nosotros lo que estamos queriendo hacer es cambiar los mecanismos que antes eran fachada, ahora volver una realidad. Pero ¿cómo es posible, así se los digo, cómo es posible de que solamente pueden atender y solamente pueden poner en resolución los casos que se exponen como lo hizo esta periodista? Me parece muy bien y yo creo que se lo merece, ¿verdad? No estoy diciendo de que está mal que el caso de ella se vaya a atender, pero lastimosamente, ¿qué es lo que está pasando? Que solamente el caso de ella se va a esclarecer en algunos aspectos. Pero ¿qué pasa con los demás casos que son similares circunstancias? Que como les digo, algunos sí tienen como personas que pueden testificar, miren, esto pasó y así, pero hay otros que no lo están, que al final también requieren que se les haga justicia.
requieren que se haga la respectiva investigación. Entonces, vamos a lo mismo, se está haciendo lo mismo, nada más es como que en una carretera se abre un hoyo, un hueco, un bache, y entonces lo que están haciendo nada más es rellenar ese bache para que la carretera siga siendo, entre comillas, funcional. Pero así nada más. Se abre un hoyo, tapan ese hoyo, nada más, para que nuestra imagen siga siendo o siga viéndose buena. La pregunta de todo esto es, ¿por qué México, que es un país que se ha caracterizado siempre por salir adelante, por dar un ejemplo en muchísimos aspectos, en economía, crecimiento, organización, etcétera? México teniendo una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de aliados también que le pueden apoyar y aportar. ¿Por qué México sigue haciéndose del ojo pacho y con la capacidad que ellos tienen con policía, con la capacidad que ellos tienen, que pongamos hasta los de acá nosotros le llamamos agentes, la policía municipal, ¿verdad? Nosotros le llamamos los del CAM, pero allá creo que tiene un nombre diferente, pero específicamente hablando de la policía municipal, los federales, etcétera, los soldados mismos, la marina, etcétera. Todos esos aspectos tienen un gran número, y de acuerdo a cierta información que yo veía hace un tiempo, la preparación que tiene los soldados mexicanos es muy buena y es de un gran alto nivel. Está dentro de las mejores de Latinoamérica y el mundo. ¿Por qué todavía seguirle teniendo miedo a todos estos corruptos? ¿Por qué todavía seguir teniéndole miedo a todas estas organizaciones delictivas? Sí, posiblemente algunos sean que se retiraron, sean ex militares, ex policías, etcétera. Hay mucho centroamericano ahí trabajando también, de acuerdo a lo que se menciona, así como de personas que van y no lograron cruzar, que hay muchos centroamericanos trabajando en este tipo de organizaciones delictivas, porque les pagan muy bien, ¿verdad? Entonces, pero el punto de todo esto es, ¿por qué todavía seguir esperando? ¿Por qué todavía seguir llevando la imagen? Bueno, como me acabas de contar esto, yo voy a tapar este hueco, pero si no me lo hubieses contado, no me hubiese interesado. O sea, una manera, a mi punto de vista, hipócrita. Entonces, yo no es que quiera exaltar mi país, pero yo creo que y tampoco exaltar al presidente actual que nosotros tenemos, que lo vamos a reelegir durante un periodo más, y ojalá pueda estar él no solamente uno, sino que varios periodos más, pero eso el futuro lo va a decir. Ahora, el punto es que por qué no tomar el método de trabajo que se está haciendo, siendo nosotros uno de los países con más llenos de conflicto, con más llenos de delincuencia, con más llenos de problemas. Ahora se vuelve uno de los países más seguros del mundo. Viene, como lo platicábamos en el podcast anterior, que ustedes aquí en la cajita, en la parte de abajo, van a poder ver los capítulos anteriores, o si no, se meten al canal y ahí lo encuentran, acerca de Ecuador, que toma la delantera de esto. Ecuador, siento yo que sí es como aquellos van a ser también como los pioneros que van a realizar un cambio, porque lógicamente el ataque o el llamémoslo así, o la confrontación que va a tener interna en el país es con grupos de narcotráfico. Y yo creo que esto debe de dejar mucha enseñanza. Si Ecuador como tal, que es uno de los países que está relacionado, porque está alrededor de estos otros países que históricamente es donde procede todos estos ilícitos y estos pues estupefacientes, ¿verdad?
estas, no quiero mencionar el nombre, pero ustedes saben a qué me estoy refiriendo, que proceden todas estas circunstancias que han hecho mucho daño al mundo entero realmente. Si ellos están tomando la delantera, si ellos están siendo, como quien dice, de estos pioneros, como les digo, ¿verdad? Porque entonces El Salvador queda como pionero de que si se quiere erradicar una pandilla o varias pandillas, están súper y mega arraigadas, se puede hacer. Ecuador va a ser el país que si se quiere quitar ese arraigo, desarraigarse de estas circunstancias, como es en el hecho del narcotráfico, que estaba sumamente metido ya, ahora poder desligarse, poder lucharlo, poder limpiarlo y poder llegar a una exitosa conclusión, que es nuestro deseo, porque es parte de nuestros países hermanos de Latinoamérica. Y si lo logra, va a ser una gran enseñanza para que países grandes como México, como en Estados Unidos, como países como quizás Argentina, Colombia, ¿verdad? Países grandes que tienen muchas riquezas, puedan tomar también cartas en el asunto, hombre. Porque al final siempre se ven como que cómo es posible de que unos cuantos prácticamente termina como, llamémoslo así, como lo decía acá en nuestro país un diputado en una de las entrevistas que le hacía a uno de los medios internacionales, cómo es posible de que el 1% de la población tenía sometida y amedrentada al 99%, porque si lo mirábamos por porcentaje, las pandillas en términos generales eran el 1% de nuestro país, pero atemorizaban al 99%. ¿Cómo es eso posible? Sinceramente, si lo vemos numéricamente, es un poco como sin sentido, porque lógicamente somos mucho más en números, somos mucho más las personas que queremos algo bien para nuestro país o para nuestros países. Entonces lógicamente yo sé que ese mismo porcentaje es el porcentaje, o puede ser que sea similar o cambia un poco en estos otros países. Pero ¿qué pasa? Es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta qué tipo de dirigentes, llamémoslo así, o qué tipo de representantes políticos tenemos. Si son representantes políticos que valen la pena, o son representantes políticos que juegan el papel de que son buenos, pero al final son más de lo mismo. A mí en lo personal, me disculpan los mexicanos, que yo sé que me miran muchos, pero en lo personal, aprendiendo tanto en un país tan sufrido como el nuestro, en El Salvador, nos hemos dado cuenta de que pueden aparecer muchos presidentes que van a aparentar querer ser algo, como lo está haciendo López Obrador, de que está aparentando ser algo, pero verdaderamente está trabajando para lucharlo. Puede ser que el día de mañana me calle la boca con alguna acción directa en contra del narcotráfico en México, pero actualmente no lo ha hecho. Actualmente incluso en Twitter, si ustedes se ponen a buscar, o yo que sigo varias páginas de noticias, ponen que en diferentes lugares diariamente hay enfrentamientos, que deja un saldo negativo bastante fuerte, tanto de un lado como del otro, pero al final es algo de que él ya tendría que estar trabajando en eso. Entonces, ¿cuál es el punto acá? De que, como les digo, lo que les quería decir en esta parte, de que una cosa es lo que el presidente como tal quiera expresar, y van a disculpar con esto que lo voy a decir, pero van con esta postura de que yo estoy tratando de hacer lo mejor posible. Pero una cosa es tratar y otra es verdaderamente tomar cartas en el asunto y empezar a trabajar, como dos países en Latinoamérica lo están haciendo.
y al final sus pueblos se los están agradeciendo y están diciendo: estuvimos tanto tiempo esperando esto. Que es difícil el proceso, es difícil, pero es lo que el pueblo necesita, una limpieza de tanto corrupto, tanto en la política como también en las calles, para que el país pueda crecer. Así que mi gente, este ha sido el podcast del día de hoy, un podcast de reflexión acerca de la política interna de México y cómo podemos compararla con otros países que también han tenido sus circunstancias, porque una cosa pueden decir: no, pero es que lo que pasó en El Salvador es diferente a lo que estaba pasando en México, o lo que está pasando en México. Exacto, pero para eso ahí tenemos como ejemplo a Ecuador, que tiene que ver, su problema en sí es eso, el narcotráfico, y ahora están luchando con narcotraficantes para poder limpiar el país. El punto no es qué tipo de organización sea, ya sea pandilla, ya sea narcotráfico, puede ser de otro tipo. El punto es que el gobierno como tal, el gobierno central, el presidente, tenga verdaderamente el deseo de querer trabajar para el pueblo y de limpiar y de arrancar estas circunstancias de raíz. Si no, simplemente lo que va a estar haciendo es cerrando. Aquí se abrió un detalle, bueno, cerrémoslo, maquillémoslo para que vea bien y sigamos teniendo una buena imagen. Nada más eso. Así que, gente, hasta acá el video del día de hoy, hasta acá el podcast de hoy. El día de mañana vamos a traer un podcast más referente a temas de lo que está pasando, ¿verdad? Temas de lo que está sucediendo en nuestro país, y de algunos se preguntarán por qué será que hay tantos policías o soldados ahorita. Bueno, todas esas cosas, esos detalles los vamos a platicar y los vamos a aclarar juntos. Así que si eres nuevo en el canal y llegas hasta acá, te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y dejes tu respectivo like y tu comentario, que con eso nos ayuda mucho a que YouTube nos recomiende. Así que mi gente, nos vemos hasta la próxima. Bye.